eh, y veo también estudiantes nuevos, ¿no? Esta parte de la educación virtual a distancia es complicado para conocerlos personalmente, ¿no? Vamos a tener oportunidad personalmente de conocernos, ¿no? En el instituto. Como ya sabrán y han debido coordinar también con sus demás docentes, las clases se van a llevar de manera semipresencial, lo que implica que vamos a pasar clases de manera teórica mediante la plataforma de videoconferencia, puede ser este Meet o el Zoom que les estaba comentando, ¿ya? Y todos los trabajos, las calificaciones se van a hacer mediante la plataforma del Classroom, ¿no? Que es un LMS, es para educación a distancia, ¿ya? Inicialmente estaba preparando Moodle, ya tenía todo el material especialmente para ustedes, pero por decisión de dirección de carrera, entonces me dijeron que debo hacer como todos, ¿no? En Classroom nada más. Vamos a seguir en esa línea, pero los exámenes vamos a dar en Moodle, ¿no? Porque tiene más ventajas, ¿ya? Eh, bueno, no sé si pueden, a ver, los que nos daremos a unos, por lo menos para que les conozcan, ¿no? Y cuando les hable en el instituto, yo quisiera ya saber sus nombres poco a poco, ¿no? Es difícil memorizar ese 150 estudiantes que somos la carrera de electrónica aproximadamente y tengo que conocerlos uno por uno a todos, ¿no? Entonces, con esto, por favor, si pueden, podemos abrir sus cámaras uno por uno. Solamente una pequeña presentación, el nombre solamente, ¿no? Y nada más, ¿no? Solamente quiero conocerlos, ¿ya? Entonces, voy a empezar por los estudiantes. Uno ya se fue. Choque Vargas, Rafael. Ah, Rafael, a ver, por favor, presente a sus compañeros y conmigo. Solo el nombre y su rostro, por favor. Alístese Choque Velázquez y Huanca Kelka, por favor. Luego, primero Choque Vargas, Rafael. ¿Cómo estás? Oh, Buenos días, dice. ¿cómo está? Buen Soy día. Rafael Entonces, vamos a Choquevargas. retomar. Sí, no, está bien. Ahí le conocemos al estudiante Choque Vargas, Rafael. Gracias por conectarte. ¿Cómo estás? Y desde la próxima semana ya vamos a trabajar, ¿ya? Sí, Bueno, muchas gracias, Choque Vargas Rafael. Choque Velázquez, ya le conocemos al estudiante Choque Vargas Rafael. Choque Velázquez. Vamos. ¿Dónde está Choque Velázquez? Samuel Mijail debe ser, ¿no? Ingeniero, Hola, ¿cómo estás? ¿Tiene cámara? Quisiera conocerlo. estoy desde una computadora, ingeniero. Ah, ya, entonces vamos. Contigo ya vamos a vernos. Tenemos que interactuar siempre, ¿no? Para conocerlos y todo, ¿no? Cómo es su dedicación al estudio y todo eso, ¿no? Juanca Kelka Luis. A ver, Juanca Kelka Luis. Buenos días, Inge. Ah, ya, ¿cómo estás? Ah, ¿a ti te viste alguna vez? ¿No? ¿Estabas bien? Bueno, espero que te sientas a gusto en la materia. Ya le conozco de cara. Mamani Pérez Zoli. ¿Quién es Mamani Pérez Zoli? ¿Está aquí? No me han hablado, como dicen los memes, no me hagan hablar como si fuera espiritista. Huanca Kelka, ¿cómo era? Ah, sí, Mamani Pérez Zoli, eso, Mamani Pérez Zoli. No hay Mamani Pérez Zoli, ¿dónde está? Salga de las sábanas. Ya, hasta mientras que esperamos a Mamani, no, no sirve su cámara, dice, ya, bueno, pero tenemos que conocerlo, ¿ya? Listo. Monzoy Choque Iván debe ser, ¿no? Iván, ya está bien, Monzoy Choque Iván. Ay, caramba, no tengo ingeniero. Ah, ya, disculpas. Bueno, no queremos. Poma, mamá ni Juan. Tienen que conseguirse camarita. Alguna vez van a hacer también su presentación, ¿no ven? Entonces tenemos que verlos, ¿no? ¿Cómo Buen está día, Poma, profe. mamá? Ah, ¿cómo estás, Juan Poma? Sí, ahí lo conocemos al estudiante Juan Mamani Poma.
por favor. Pomamamani, perdón. Pomacagua, Villa, aquí no me anota bien. ¿Dónde está? Villasante. Pomacagua, Villasante. No me parece su nombre, pero a ver, ¿quién es? Que queremos tener el gusto de conocerlo. Está Pomacagua, voy a buscar en el chat. A ver, no tengo ingeniero. Estoy en la compu, dice, ya vamos. Kenta Chura Oscar. Buen día, ingeniero. Presente. ¿Cómo estás, Kenta? ¿No tienes una camarita para conocerlo? No, estoy en el trabajo, Inge. Ya, vamos a... Tiene que sacarse tiempo la próxima semana. ¿Ya? Sí, sí, está Quispetaco bien, Inge. Edgar. Gracias. Aquí está Edgar. Bueno, un gusto volverlo a ver. Espero que este semestre estudiemos nuevamente, ¿no? Sí, Gracias. sí. Saavedra Rodríguez. ¿Dónde está Saavedra? Oh, ¿cómo está? Buen día, joven. Sí, un gusto conocerlo, joven. Entonces nos vamos a ir viendo en las clases presenciales, ¿ya? Saavedra. Sí, Bueno, veo un licenciado. buen material para jugadores, ¿no? Veo la mayoría que son delgaditos y yo creo que van a jugar futsal, ¿no? Alguna vez vamos a jugar contra los profesores, ¿no? Estoy viendo que hay Claro, mucho licenciado. material. Sí, sí. Tintaya Chambilla. Tenemos que ganar también un campeonato que hay en el instituto. Ingeniero, buen día. Mis disculpas, no cuento ahorita con cámara, sí, pero para las exposiciones tengo la laptop, pero ahorita no está en la mano. Buen día, Ya, perdón. gracias, Tintaya, hoy. ¿Está bien? Eh, Espero que para las exposiciones tenga su camarita, etcétera. Muchos trabajitos me van a mandar mediante grabaciones de su celular, etcétera. Aparte de que vamos a hacer los laboratorios, también les voy a pedir proyectos, ¿no? Proyectos de aplicación práctica, donde tienen que mandarme el funcionamiento de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, eso también vamos a hacer. Entonces, para eso necesitan siempre su camarita, ¿ya? No sé si me he saltado, Villa Saavedra, creo que ya dije, ¿no? Tintaya, ahorita en este momento me ha contestado Villazuel Camacho. Villazuel Camacho, sí, Buen día, Villazuel Inge. Camacho. Ah, señorita Villazuel, ¿tiene usted No, cámara, señorita? no, Inge, no cuento ahorita con cámara. Ya, bueno, señorita, muy gracias por conectarse a la sesión y espero que usted también sea como las demás compañeras que se atreven al mundo de la electrónica y la mayoría son excelentes estudiantes que tenemos en el instituto. Se agradece que se incorpore a la carrera, ¿no? Entonces, yo tengo mucha confianza en ustedes, las señoritas, porque la mayoría de las señoritas son excelentes estudiantes en la carrera. Bueno, Yura José Luis Choque Luis. Yura Choque Luis. Buen día, ingeniero, ¿cómo está? ¿Me escucha? Sí, le escucho. ¿Cómo está? Buen día. No, ahorita no cuento con la cámara, pero ya con el tiempo lo voy a conseguir. Ya, por si sí, está bien. Un gusto conocerlo. Espero que le guste la materia. Siempre tengan esa confianza de preguntarme mediante el chat o personalmente si tienen alguna duda o pregunta, ¿no? Acerca de la materia. ¿Ya? Estamos dispuestos como docentes a esto. Segaza Choque, el último creo que es, con Z, sí. ¿Quién es Segaza Choque? Antonio Segaza. Sí, buen día, licenciado. ¿Cómo está? Buen día. A un gusto conocerlo. Entonces espero que la clase y la carrera esté a las expectativas de ustedes, ¿no? Ojalá. Entonces es bueno conocerlo de manera, por lo menos de vista y presencialmente en los laboratorios y una vez más les doy la bienvenida, ¿no? A la carrera. Obviamente ya han pasado el primer semestre, entonces vamos a empezar con el segundo conmigo. Bueno, por lo menos de voz y por la vista ya les voy conociendo, ¿no? Entonces, esto es una parte importante, al menos para los docentes, porque cada uno tiene una personalidad y nosotros tenemos que ir poco a poco conociéndole, ¿no? También sabemos que tienen dificultades de trabajo, etcétera, que vamos a ir subsanando con el tiempo, ¿no? En este tiempo de la pandemia, muchos se han quedado sin empleo, es muy difícil acceder al estudio, ¿no? A la formación, porque aparte se necesita dinero y se necesita tiempo.
¿Ya? Entonces, muchas gracias, ya me presenté yo también. Entonces, empezaremos, ¿no? ¿Cómo vamos a trabajar? Miren, como les estaba indicando, ya tienen ustedes en la plataforma, ya he subido algo de materiales. Ya en este momento voy a compartir el Classroom de mi materia, ¿ya? Entonces, vamos a ver, pestaña. Denme un segundo. Compartir. Bueno, en este momento están viendo ustedes el Classroom de mi clase, ¿no? Estoy revisando. Miren, hay 17 alumnos, ustedes son 23 en el segundo semestre, 6 alumnos no se han reportado. Si son conocidos de ustedes, por favor, avíseles que ya tienen que empezar a reportarse, ¿no? Como primer tema tenemos en la plataforma donde dice trabajo en clase, van a ver lo que he colgado. Lo primero es contenidos mínimos y analíticos. Estos son los contenidos de todo lo que vamos a avanzar, o la mayor parte que vamos a avanzar en la materia. Voy a hacer una apertura de esta imagen, no sé si lo están viendo, ¿ya? Este es el contenido analítico de Electrónica 1, LT200, ¿no? Vamos a empezar con el manejo del osciloscopio y generador de funciones, ¿no? Coordinando con los colegas, sé que también ustedes van a llevar algo de eso con el ingeniero Franz Calle, ¿no? Él me dijo que tienen este jueves, no recuerdo muy bien, sí, creo que es este jueves, que tienen una especie de manejo, porque todos los docentes les van a empezar a exigir el manejo de estos dos equipos, ¿no? Que tenemos en laboratorio. Entonces, no solamente Franz, ¿no? Otros ingenieros también les van a pedir que ya sepan manejar, ¿no? Entonces, en mi materia está en el primer capítulo, el osciloscopio y el generador de funciones, ¿ya? Hoy vamos a basar precisamente eso. Espero terminar todo ese capítulo hoy y laboratorio la próxima semana. Entonces, ahí, como van leyendo ustedes, manejo del osciloscopio y descripción de sus partes, ¿no? Es un poquito súper resumido, ¿ya? El segundo capítulo es el diodo semiconductor, ¿no? Entonces, poco a poco yo les voy a ir hablando. Generalmente sabemos tardar un mes, ¿no? En llevar, pero tenemos que acabar. Es grande nuestra materia, es hartos temas, muchos temas. Por lo tanto, aquí ya tienen que buscarse, antes para hacer, por ejemplo, multiplicadores y rectificadores, pues necesitamos saber cómo manejar un transformador, ¿no? Entonces, para eso necesito que ustedes compren ese transformador, diodos LEDs vamos a necesitar, etcétera. Yo los voy a ir pidiendo. En esta parte se gasta nomás un poco de dinerito. Vayan ahorrándose, por favor. No tanto para los transistores, más que todo es para diodos semiconductores, ¿no? Es costoso nomás 45 pesos el transformador, y también los diodos LEDs, que les pido más o menos unos 50, por ejemplo, para hacer letreros, etcétera. Entonces, aquí se trabaja harto, ¿ya? Transistor bipolar y transistor de efecto de campo, esto también vamos a llevar. Y por último, vamos a llevar los transistores amplificadores de potencia. Si se puede, hacemos osciladores, ¿no? Osciladores o amplificadores con ganancia regulada, ¿no? También, ¿ya? Entonces, este es el contenido de toda la materia, ¿no? Como están viendo, para realizar el contenido de la materia, necesito conocimientos previos de ustedes, ¿no? Entonces, circuitos 1, por ejemplo, y instalaciones eléctricas son los requisitos para esta materia, ¿ya? Obviamente entiendo que puede haber algo de dudas en respecto a la materia. Me voy a dar la molestia de un rato enseñarles o a recordarles, ¿no? Algunas partes que no van a poder, ¿no? Pero en sí tienen que ir repasando todo lo de esas dos materias, ¿ya? Porque directamente nosotros empezamos a los dispositivos electrónicos, ¿no? Aquí ya obviamos, ya suponemos que ustedes saben ley de mallas, ley de nodos, toda la ley de Ohm, etcétera, y con todas sus variedades, ¿no? Entonces aquí ya se supone. Incluso para osciladores, ya tienen que saber carga y descarga del capacitor que se lleva en circuitos 2, que van a llevar precisamente a la par con esta materia, en este mismo semestre.
Hasta aquí, no sé si tienen alguna duda o pregunta. Licenciado, Bueno, buen día. sí, buen día, le Yo escucho. tengo sobre el Classroom, no tengo el código de su clase, licenciado. ¿Sería tan amable de pasarme el código? Está en el grupo de... ¿Usted está en el grupo de WhatsApp? Hola, ¿está en el grupo de WhatsApp? Ya, de No, todas dice, no maneras. estoy. Ah, ya. Entonces, por favor, me va a mandar a mi teléfono personal. Enseguida le voy a poner. Por ejemplo, aquí está el código de la clase, ¿no? Este es el código. ¿Están viendo, no? Copiar. Voy a mandarlo al chat, ¿ya? ¿Dónde está? El código de la clase de Classroom me está pidiendo, ¿no? Ah, ya lo han mandado también sus compañeros, ¿no? Este es el mismo. Tintaya, gracias hoy, Tintaya. Este es el código de la clase de Classroom, ¿ya? Por si acaso, mi celular, si los que no tienen, 789-411-91, ¿ya? René Zambrana. Listo, les he mandado mi teléfono también. Pueden agregarme con ese nombre y al WhatsApp, ¿no? Escribirme para que yo les dé alta en la clase, en el, ¿qué se llama esto? En el grupo de WhatsApp, y etcétera, ¿no? Ya. En la misma plataforma tienen también su enlace de Google Meet, ¿ya? A la que están entrando en este momento. ¿Estamos de acuerdo? Gracias. Contenidos mínimos. Ahora, luego he colocado libros de consulta de toda la materia. El resumen de toda la materia se encuentra en los 3 libros principales que nos sirve hasta electrónica industrial prácticamente. Se aumentan unos 2 libros más para electrónica industrial, pero electrónica 1 y 2 son los mismos textos. Más o menos se lleva una tercera parte de cada texto en electrónica 1, 2/3 partes en electrónica 2 y en electrónica 3 un tercio del resto del texto. ¿Ya? Entonces ahí tengo para que se descarguen ustedes los textos, ¿ya? Hacen clic y ponen descargar, ¿no? ¿Ya? Por si acaso, los que no saben, a ver, vamos a hacer electrónica, ¿no ven? Vean, principios de electrónica de Álvaro Marvin. Ese es el texto. ¿Quieren descargar? Aquí no hay clic para descargar, vayan a los 3 puntos, abrir en una ventana nueva. Una vez que abren en una ventana nueva, aquí les aparece el icono de descargar. Descargan, ¿no? Y ya tienen el texto a disposición. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. Vamos atrás. La tercera parte les he puesto un software. Ya, esto lo voy a cerrar con un clic. Esto es software. Ya. El software es para, este software es para simulación de electrónica para toda la carrera prácticamente, ¿no? En este caso, yo les he subido el Proteus 8.7 Pro. Es una carpeta donde está incluso un video para que ustedes puedan instalar en su computador. Tanto el Proteus como el Multisim, ¿no? Ambos funcionan bajo Windows, ¿ya? En la plataforma Windows. No funciona con Android. ¿Estamos de acuerdo? Los que no tienen siempre, ¿no?, la posibilidad de comprarse una PC, tengo también aquí Every Circuit. Este es un simulador electrónico básico, muy básico, pero que está en Android. Esto es una aplicación que ustedes pueden instalarse también, ¿no? Este ya está craqueado, entonces ustedes pueden bajar también la misma manera que he hecho hace rato con el texto. Ustedes pueden bajarse los 3, ¿no? Obviamente pesan harto. Ustedes tienen que prevenir eso mediante Wi-Fi o con megas, una promo de megas, descargarse esto e instalarse, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Caramba, estoy yendo yo al otro lado. Listo. Ese es el software. No sé si tienen preguntas aquí. Vamos a hacer simulaciones con esto, ¿no?
Tienen que dominar este software. Poco a poco les voy a ir enseñando también. Bueno, esto es el contenido para toda la materia. Ya. Luego viene por temas. Por ejemplo, aquí hay el osciloscopio y el generador de funciones. Para esto he subido este PDF, valor medio y eficaz. ¿Ya? Es un resumen de lo que es el valor medio y eficaz de las señales, ¿no? Es un pequeño resumen que vamos haciendo y vamos a contrastar con la lectura en el osciloscopio, ¿ya? Para distintos tipos de señales que vamos a ver en el transcurso de toda la carrera, ¿no? Son las señales que vamos a ver, ¿ya? Eso se llama osciloscopio PIC-TIC 1240. Este material les he mandado, este es el manual, si quieren, del osciloscopio que tenemos. El osciloscopio que tenemos en carrera es el 1240, ¿ya? Entonces, este manualcito de ese osciloscopio, pueden leerlo poco a poco. Eso vamos a estudiarlo el día lunes, ¿ya? Este archivo DSWave osciloscopio, este es un software del osciloscopio que pueden instalarse en sus computadoras, ¿ya? ¿Listo? Y estos son sus librerías, ¿no? Con esto funciona junto, entonces tienen que descargarlo e instalarlo. ¿Estamos bien? Esto para instalar en su PC. Es un software propio del osciloscopio. ¿Estamos bien? Hasta ahí no hay tarea todavía, ¿no? Eso no hay tarea todavía. Solamente el valor medio y eficaz hay que leerlo y el osciloscopio es un material para que estudie. ¿Ya? PDF, prácticas en multisim. ¿Ya? Este es un PDF donde ustedes me van a ir midiendo. O sea, es un PDF donde les explica cómo practicar con el simulador multisim, ¿no? Es un material de estudio. ¿Ya? De igual manera tienen que ir descargando. ¿Ya? Y por último les he puesto ya una práctica. Esto sí ya vale puntaje, ¿no? Esta es una práctica que vale puntaje, ¿no? Coloqué 10 puntos de validez de la práctica. Tienen que resolverla y mandarme en este mismo medio en formato PDF, ¿ya? Cómo calcular el valor medio y eficaz de dos señales, etcétera, ¿no? Lo que vamos a avanzar hoy, de eso se trata la práctica, y esto también vamos a medir en laboratorio, ¿ya? Entonces ya tienen 11 ejercicios para resolver, ¿no? Entonces ustedes tienen que realizar esta práctica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya hay tarea para esta semana. Para la otra semana voy a sacar la guía de laboratorio. Terminamos con osciloscopio y nos vamos a ir al diodo semiconductor, ¿no? Entonces, ahí ya tengo otros PDFs, etcétera, y tengo también videos que ya voy a ir subiendo poco a poco. Bueno, jóvenes, espero que me hayan entendido cómo vamos a trabajar. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? Bien, entonces nos vamos a descargar este textito. Como les he explicado, abrir en una ventana nueva y descargar, ¿no? Ya está descargado. Listo, y nos vamos. A ver, vamos a abrir esto. Listo. Ya, vamos a empezar con la clase ya. Vamos a ir viendo poco a poco. Voy a sacar el material también de estudio, ¿no? Estoy descargando de la misma clase. Voy a descargar varios. Por ejemplo, he descargado ya el PDF valor medio eficaz. Voy a descargar el osciloscopio. Este es su guía, ¿no? Hacen clic, como les he dicho hace rato, ¿no? Hacen clic. Luego abrir en una ventana nueva y recién lo descarga, ¿no? ¿Estamos bien? Ya está descargando, ¿no? Vamos a ver qué más vamos a utilizar. Por el momento esos dos. Entonces, dejar de presentar.
Ya, voy a abrir ya un archivo, el valor medio y eficaz. A ver, un segundo, denme un segundito. Abrir. Ya. Listo. Ahora sí, un dato, por favor. Este es. Ya, ahora sí, presentar. ¿Por qué no presentamos toda mi pantalla mejor, ya? Porque muchas veces yendo de pantalla en pantalla me voy confundiendo. También voy a presentar mi pizarra. ¿Listo? El primer tema es el osciloscopio y el generador de funciones. Bueno, empezamos la materia. Antes de meter de lleno al manejo de esto, tenemos que saber para qué sirven, ¿ya? Entonces, podemos escribir lo siguiente. A ver, ¿quién me responde qué es electrónica? ¿Qué entienden por electrónica ustedes? A ver, ¿dónde están? Somos 20 personas ya. ¿Dónde está nuestro amigo? A ver, desde el principio. Ayala Villasante. ¿Qué entiende usted por electrónica? Electrónica es el estudio del flujo de electrones para un determinado fin, ¿no? Puede ser control, potencia, construir equipos. Nosotros como electrónicos estudiamos flujo de electrones, ¿no? Nosotros somos los que mueven los electrones, lo achican, lo agrandan, no sé, lo vuelven cociente, lo convierten en voltaje, etcétera. ¿Ya? Electrónico es el estudio del flujo de electrones para un determinado fin. Un resumen simple, ¿no ve? ¿Qué más? También es el estudio de señales, ¿no? De señales, ¿no? Señales en circuitos electrónicos. Ay, 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 caramba, me falta. Listo. También es el estudio de señales en circuitos electrónicos, ¿ya? Miren, hemos definido dos conceptos básicos de la electrónica. Nosotros, como su nombre lo indica, vamos a manipular a los electrones para que hagan cierto trabajo. Pero como nosotros no podemos ver a los electrones, ¿no? A simple vista, nos vamos a valer de las señales de esos electrones, tanto como voltaje y corriente. ¿Cuáles son las señales? Las señales son voltajes y corrientes. ¿Qué tipo de señales de voltajes y corrientes? Continua,
continua y alterna. ¿Estamos de acuerdo? Eso se trata, ¿no? ¿Qué tipo de señales? Voltajes, aquí le vamos a poner, voltajes continuos, voltajes y cocientes en continua y en alterna. Bueno, cualquier señal de control que nosotros queramos controlar, no sé, a ver, ustedes díganme, por ejemplo, si ustedes quieren recepcionar una señal de radio, ¿no? Una señal de radio, en la electrónica están haciendo ustedes un oscilador que oscile a la frecuencia que llegue la señal de radio hacia su lugar de trabajo, hacia su equipo, ¿no? Entonces ya están haciendo un oscilador. ¿Ya? Entonces, ¿qué es un oscilador? Por ejemplo, a ver, vamos a revisar aquí. Ya, a ver, un negrito. ¿Qué es un oscilador? Un oscilador convierte una señal continua en onda senoidal. En onda senoidal. Senoidal, cuadrada, triangular. ¿No? Ahí va una señal en onda senoidal, cuadrada o triangular. Es un oscilador. Por ejemplo, agarran ustedes un micrófono de sus audífonos, ¿no? Y ustedes quieren escuchar en un parlante, pero cuando hablan despacio quieren escuchar de forma más fuerte. Entonces, ese equipo se llama amplificador, ¿no ve? Entre los amplificadores puede haber, pues, de audio. No solamente se amplifica, pues, señales débiles de audio correspondientes al micrófono o a un dispositivo reproductor. También ustedes pueden amplificar señales de video. Las señales que vienen del satélite vienen bien débiles, ¿no? Señales de video del satélite Amazonas, etcétera. Son señales de video débiles, del orden de los microamperios llegan las señales. Ustedes tienen que convertir por lo menos a miliamperios, ¿no? A decenas de miliamperios para que se pueda ver en un aparato, en un equipo de televisión. Podemos convertir señales amplificar señales de radiofrecuencia o señales Wi-Fi y señales más grandes, ¿no? Entonces, estos equipos se llaman amplificadores. Osciladores, amplificadores, filtros, que vamos a llevar en electrónica 2, filtros, convertidores, rectificadores, todos equipos son innumerables equipos, sistemas de control, por ejemplo, control de temperaturas, control de, aparte de flujo, etcétera, en la parte de control, todos utilizan señales. ¿Ya? ¿De qué tipo? Voltajes y cocientes. A veces utilizan continua, a veces utilizan alterna o a veces ambos, ¿no? Juntos. Para eso necesitamos, lo primero, saber qué son las señales que vamos a ver. ¿Estamos de acuerdo? No sé si tienen alguna pregunta en esta parte que es la introducción. A ver, vamos a revisar el chat. Por favor, si no, escriban al chat un ratito, voy a revisar. No, no hay nada en el chat. Continuamos con... ¿Dónde estábamos? Aquí. Ya. Entonces, para eso, ya les voy a ir explicando. Vamos a agarrar el primer PDF. Esto lo voy a salir. Vamos a abrirnos otro
Otra pizzacita. Caramba. A ver, ¿por qué no quiere abrir mi pizarra? O ya se ha llenado mi RAM. Ahí está. Entonces, voy a alejar un rato. Bueno, ahora vamos a ver qué son señales, ¿no? Hemos visto para qué sirven y vamos a ver, tengo aquí una tablita donde está explicado todo tipo de señales que les puede aparecer a lo largo del estudio de la electrónica, ¿no? ¿Y qué es el valor medio y qué es el valor eficaz, ya, de las señales? Entonces, vamos a hacer primero el juego de estas 4 primeras señales, ¿ya? Entonces, esto voy a agarrar, voy a hacer una copia y le vamos a llevar a nuestra pizarra. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. Entonces, el temita ya sería valor medio y eficaz. ¿Ya? Este es el temita que vamos a llevar primero para ir viendo las respectivas medidas en el osciloscopio. ¿Ya? Ahora sí. Creo que vamos a ponerlo a este costado. ¿Ya? Luego van a sacar también de sus PDFs todo esto, ¿no? A ver, vamos a hacer un recorte. Ujú. Ya, vamos a pegarlo. Este es el corte. Ya, y luego lo voy a ir borrando, ¿no? No hay problema esto. Bueno, espero que estén viendo, que no sea muy pequeño las letras. Por favor, me dicen si necesitan que las letras sean más grandes para que yo pueda mejorar, ¿no? En hacer el tamaño y agrandar el tamaño, ¿no? Ya, bueno. Nosotros vamos a ver este tipo de señales en primera instancia, ¿ya? La señal continua o señal DC, ¿ya? Esta señal, una flechita con rojo. Esa señal continua, nosotros vemos en el osciloscopio de esta manera, ¿ya? El osciloscopio es una especie de cuadrícula, tiene cuadrículas. ¿Dónde tengo eso? Denme un segundo. Vamos a hacer pantalla de osciloscopio, he puesto ayer. De osciloscopio. Imágenes. Excelente. Sí, está bien. Pero no quiero así. Copiar imagen y le metemos aquí. Oh, salió oscuro. ¿Qué es? De nuevo. Ay, ay, ay. A ver. Este de aquí. Espero que salga mejor, ¿no? Aquí está. Deme un segundito. Está queriendo fallar mi... Ahí está. Subimos arriba. Y revisamos esto también un poquito más grande la letra. Ya. Esto lo agrando también.
Ya. Bueno, vamos a hacer vamos a revisar. Mire, la señal continua, o sea, la señal de qué? De pila. Esta señal, vean aquí, dice señal, ¿no ve? Dice señal, función definida en un periodo, ¿ya? Y aquí están los valores medio y valor eficaz. Valor medio A, valor eficaz A. ¿Qué es A? Es el tamaño de la señal. Ejemplo, el 1 vamos a hacer, ¿ya? Ejemplo 1. Ponemos negro. Ejemplo, si yo tengo una batería, ¿una batería de qué? De auto, ¿no? La más conocida. ¿O qué baterías más conocen? Una batería de automóvil tiene 12 voltios y depende de un auto mediano, más o menos es 50 amperios hora, ¿no? La mayoría conoce de automóviles, ¿no? Entonces, generalmente las baterías se venden por voltaje y por amperaje. ¿Estamos de acuerdo? Cuando hablamos de baterías, ¿no? Hablamos de pila. Una pila AA tiene un voltaje de 1.5 voltios. Amperios hora, no tengo en este momento el dato, pero igual viene con amperios hora. Igual una AAA, una batería para qué? A ver, una batería para sus multímetros, ¿no? Una batería de multímetro tiene 9 voltios. 9 voltios. Hay que ver también cuántos amperios hora tiene, ¿no? No sabemos el amperaje, hay que leerlo. Esto sí es más o menos aproximado de uno común, ¿ya? Cuando hablo de pila, batería, fuente, una fuente de laboratorio, ¿no ve? Una fuente de laboratorio, fuentes de laboratorio, regulable y regulada. Igual, el voltaje va pues de 0 a 15 voltios y de 0 a 3 amperios, ¿no ve? Todos estos componentes, cuando ustedes conectan al osciloscopio, van a obtener una señal paralela al eje X. En todo osciloscopio, ustedes van a ver una pantallita donde, como en colegio, este es el eje X y la parte vertical es el eje Y. En el osciloscopio, el eje X mide frecuencia. ¿Ya? Y el eje Y mide voltaje. ¿Sí? ¿Está bien? En el osciloscopio, el eje X mide frecuencia y el eje Y mide voltaje. Así está diseñado el osciloscopio. Según vean, cada cuadrito, la frecuencia va a estar en tiempo. O sea, el osciloscopio es, a ver, esto mejor, creo que les voy a confundir. Vamos a cambiar, mejor le pondremos tiempo, ¿ya? Tiempo, no frecuencia, porque después inversa al tiempo es la frecuencia. Esto, tiempo, ¿ya? Está mejor. El tiempo versus el voltaje. Esto es la gráfica del osciloscopio. ¿El tiempo en qué se mide? En segundos, ¿no ve? Sus unidades, sus submúltiplos serían milisegundos, microsegundos, nanosegundos. ¿Ya? El voltaje puede estar en voltios o puede estar en milivoltios. Entonces, no es mucho, ¿no? Hasta ese es su
rango del osciloscopio. Por ejemplo, si en el rango del eje Y les dice 2 volt división, así, 2 volt por división. Yo hago esta gráfica, miren, la señal continua voy a hacer con un ojo. Esta es la pantalla del osciloscopio, enciendo y me va a salir por aquí la línea. A ver, vamos a hacer una reglita. Vamos a hacer, caramba, 0. Por ejemplo, aquí. No le voy a poner sobre la línea, le voy a poner por aquí. Listo. Listo. Miren. La señal que está con rojo, esta es la señal DC. O aquí, lo que está aquí. Vean. Cuando yo conecto batería de auto, pila, batería de multímetro, fuente de laboratorio, si yo voy a mover, esto también se va a mover, pero de arriba hacia abajo. Va a ser una línea horizontal paralela al eje X, que es el tiempo. Si yo digo que hay 2 voltios división, van a ver en el osciloscopio, enseguida les digo dónde está esto. ¿Qué quiere decir? Este es el origen 0,0. ¿Ya? Cada cuadrito es una división, por lo tanto, este cuadro de aquí, este es una división. Si el osciloscopio está seleccionado en 2 voltios división, quiere decir que cada división, cada altura, vale 2 voltios. ¿Ya? Esta altura desde aquí hasta aquí vale 2 voltios. ¿No? Desde este tope hasta el piso, hasta el 0. Esto vale 2 voltios. ¿Me están entendiendo? Eso significa 2 voltios división. De aquí hasta este otro punto, desde el suelo hasta este punto, desde el eje 0, diré, del X0 hasta este punto, va a ser 4 voltios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto me mediría un osciloscopio? Fíjense. Un cuadrito vale 2. 2 cuadritos vale 4. 3 cuadritos vale 6 voltios. Pero hay otras líneas pequeñas, vean. Cada línea pequeña está pues al 0,2 voltios, ¿no? En este caso serían 2 voltios por división, 0,4, 0,4, 0,8, 0,12, 0,16, 0,20, ¿no ven? ¿Ubican? Si fuera 1 voltio división, cada cuadrito valdría 1 voltio. Y cada subdivisión valdría 0,2 voltios, porque son 5 subdivisiones. Pero como cada cuadro va de 2 voltios división, cada subdivisión vale 0,4 voltios. Por eso, si aquí la altura serían 2, más 2, 4. Hasta aquí serían 4 voltios, vean. Hasta ahí. Desde el X0 hasta esta línea es 4 voltios. Si fuera hasta la línea superior sería 6. Entonces, está pues entre 4 y 6. La mitad sería 5. Entonces, esto aproximadamente está entre 5,2 voltios. Hay que ver exactamente, pero la altura de esta señal continua es aproximadamente 5,2 voltios. ¿Están entendiendo? Eso es lo que te mide el osciloscopio cuando es una señal continua. En los osciloscopios digitales se tiene también selectores para saber cuánto es el voltaje medio y cuánto es el voltaje eficaz. Lo que te está diciendo aquí. ¿Estamos viendo? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Qué es el voltaje medio? Dice, voltaje medio. Desde el punto de vista matemático, ahora lean por favor la parte superior izquierda. Dice,
el valor medio. El valor medio, desde el punto de vista matemático, es la integral de una determinada señal en un periodo dividida sobre el mismo periodo. O sea, ¿qué quiere decir? Matemáticamente, el voltaje medio es 1 sobre el periodo de la señal, ¿ya? Y hay que mostrar la señal en ese mismo periodo, ¿no? Hacer esta integral, resolverla, esa te va a salir el voltaje medio, ¿ya? ¿Qué es el voltaje eficaz? El voltaje eficaz se utiliza para señales periódicas, ¿no? Cuyo voltaje cociente produce la misma potencia que una señal sobre la carga, ¿no? Una señal de continua, dice, ¿no? Sobre la misma carga resistiva. La función matemática se define que el valor eficaz de una señal es esta. Voltaje eficaz es la raíz cuadrada de 1 sobre el periodo, fíjense la similitud, integral de 0 al mismo periodo de la función elevada al cuadrado. Esto es el valor cuadrático medio. El voltaje eficaz, valor eficaz, valor medio, en este caso voltaje estamos haciendo, ¿no ve? También es conocido voltaje RMS. ¿Estamos de acuerdo? El voltaje medio también es conocido como el voltaje continuo. ¿Ya? Estito Loboso. Ya. Estos dos valores, eficaz y medio, se necesita encontrar en cualquier señal. Cuando nosotros hacemos fasores, van a trabajar harto con voltaje eficaz. Ah, me olvidaba, ¿no? Hay otro que es el voltaje pico, el voltaje pico a pico, etcétera, que luego vamos a ir viendo, ¿no? Pero los más importantes son estos. Voltaje medio y voltaje eficaz. Bueno, en una señal continua, como ustedes ven, una señal de continuo, de una que corresponde a una batería, pila, etcétera, la señal en el osciloscopio es una línea recta paralela al eje X. Y ustedes ven la altura desde el eje X0 hacia la línea que tiene. Ese es el voltaje tanto eficaz como medio, como les dice esta tablita de la derecha. No sé si logran ver esta tablita del lado derecho. A ver, voy a ir bajando. Ahí. Vean, dice, la señal continua, hemos hallado aquí, dice, es una señal cuya función f de t es a. O sea, la función f de t en este caso, ¿cuánto sería pues f de t? La función, esta línea. F de tiempo es igual a ¿qué? La altura, pues 5.2 voltios. ¿Estamos bien? Esta es la función f de t, a. El tamaño desde 0 hasta la altura a. Si fuera una señal negativa, va a ser pues menos a, ¿no ven? ¿Estamos bien? O si fuera otra línea aquí abajo, puede ser menos 2, digamos, sobre esta línea, menos 2, menos 5. O sea, de acuerdo al eje X, si va al eje Y positivo o si va al eje Y negativo, se sabe si el voltaje es positivo o es negativo. ¿Me están entendiendo? ¿Qué tal si en el osciloscopio aparece esta línea? Digamos, a ver. Aquí, digamos, a ver, a lo mejor, ahí esa línea. Lo voy a graficar con otro colorcito. Caramba, no quiere. Azul. A ver, ¿qué tal si en el osciloscopio aparece esto? ¿No? Si aparece esta línea, si cada cuadrito vale 2 voltios, miren, 2, 4, 6, pero está por debajo de la línea de eje X0, ¿no ven? Este es el X0, la línea. Entonces, por lo tanto, 2, 4, 6. Toda esta altura hacia abajo se va a medir menos 6 voltios. Cada cuadrito vale 2 voltios y hacia abajo va a ser menos 6 voltios. ¿Hasta ahí se entiende? Para una señal continua, ya, tanto el valor medio como el valor eficaz es en la misma función, te dice. O sea, el tamaño de la función, el módulo, el tamaño. Valor medio y eficaz de la señal roja, 5.2 voltios. Valor eficaz, 5.2 voltios. No varía ni el medio ni el eficaz cuando las señales son continuas.
No sé si tienen una pregunta hasta aquí. Vamos a pasar luego al punto 2. Esta tabla que ustedes ven es una tabla resumen, ¿ya? En realidad, el trabajo era agarrar estas funciones, vean, a ver si aquí vamos a poner con su ojito, agarrar esta función f de t igual a, f de t igual bp seno de omega t más voltaje DC, bp seno de omega t, bp módulo del seno de omega t, o si no es valor absoluto, significa esto, o si no es hacerlo por tramos. ¿Ve? Estas son las funciones f de t. Para hallar el valor medio y el valor eficaz, ustedes toda la función tienen que meter a esta integral y resolverla, ¿no? Y hallar estos, haciendo operaciones matemáticas y de cálculo, encontrar estos valores, ¿ya? Entonces, la idea no es volverlos matemáticos, ¿no ve? Han debido avanzar ya en Mat 100, algo de integrales, algo de derivadas. La idea es facilitarles el trabajo, ¿no? Entonces, aquí tienen la tabla resumen de estos dos integrales, ¿ya? Si alguno tiene alguna duda más internamente, se le puede explicar cómo se hace estas integrales, ¿no? Cómo hay que desarrollar, cómo hay que hacer las reglas de la cadena, etcétera, para integrar, etcétera, ¿no? Integración por tablas, integración por partes, mucha teoría en cálculo hay para hacer esto, ¿ya? Pero la idea del curso no es complicarlos, no es álgebra del curso, tampoco es cálculo, es aplicar el resultado de esto, que son la tabla de la derecha, en circuitos que vamos a ir llevando, ¿ya? Por favor, hasta aquí, si tienen alguien alguna consulta o duda. ¿Está claro? ¿Me están entendiendo? Caramba, ¿dónde están, chicos? ¿Cuántos ya estamos? 21 personas, 20 personas, digamos. La parte de las integrales, dice. Claro, Iván, podemos hacer las partes de las integrales, pero eso en clases lo podemos hacer. Algunos yo sé que están estudiando, no sé, alguna carrera en la universidad, etcétera, entonces se les puede colaborar también con eso, ¿no? Con sacar esas integrales. Pero en este curso no vamos a hacer eso, solamente vamos a aplicar las señales. ¿Ya? Entonces vamos a continuar unos 15 minutos más, luego vamos a darles un descanso. ¿Ya? Entonces continuamos. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba en mi pantalla? Por favor, me van a decir siempre si están viendo mi pantalla, mi pizarra, para que no esté hablando a saco roto. ¿Ya? Bueno, esto sería el 1, batería del automóvil. ¿Ya? Continuamos. A ver, voy a hacer otra tablita. Solamente esta y esta, ¿no? Y esta grafiquita más me falta. Creo que tengo esto aquí. No, no tengo. Ya. Vamos a ver. Vamos a sacar otra pizarrita. Así se llena de pizarritas. Eso también les voy a enviar ya para que vayan conociendo, ¿no? Entonces, ¿dónde estábamos? Ah, este era. Copiar imagen. Ay, no creo. A ver, así no es. Un cachito. Aquí. De nuevo voy a pegar ya. Entonces, solamente para que vean. Ya. Y luego la pantalla del osciloscopio me falta, ¿no? Esto estaba, si no mal no recuerdo, aquí. Este era. Copiar imagen. Pegar. Listo. Listo. Ahí está, tengo la pantalla del osciloscopio. Siguiente. Señal seno sobre una señal DC. Ahí está, algo raro. Mejor empezaremos con el 3 y luego sumamos 1 y 3, ¿ya? Vamos a hacer el 3, luego vamos a hacer el 2. ¿Ya? Decimos el 3. ¿Qué dice? Señal seno.
La señal seno, ¿ya? Tal como ven en la figura, ¿ya? Es una señal que se sobrepone en el eje X positivo. Miren, X o en el eje X, centrado diré, X. Este es el X 0, ¿no ven? Aquí. X. Esta base de aquí, estas líneas punteadas, es 0. 0 voltios. Voltaje X, perdón. A ver, listo. Ya. Eje X hemos dicho que era el tiempo, ¿no ve? Y estaba en segundos. Eje Y es el voltaje que está en voltios, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? La señal seno, como están viendo, son señales periódicas y están simétricas respecto al eje X, ¿ya? Tendría que dibujar a mano alzada o hacer una copia de esta señal. A ver, voy a tratar de hacer una copia. ¿Cómo puedo hacer esto? No, no voy a tener muchas opciones. Ya, a ver. Veremos, ya. Trataré. Hay siempre limitantes, ¿no? En la parte de dibujar. Esto quiero traérmelo. Copiar. Pegar. Caramba. Ah, ya, está mejor. Quiere, más o menos que quiere. Solo que no hay transparencia, ¿no? Ah, qué macana. No se puede. A ver, voy a tratar. Ahí está. Ahora ya esto también se ha vuelto afuera. A ver. A ver. Trataré ya. Ujú. Ajá. Se brinca. No hay caso. Estoy tratando, pero cuando saco esto ya no me deja tan bien. A ver, a ver, a ver. Ay, no brinques tanto. Ya, no me deja centrear. No sé cómo hacerlo. A ver, tal vez con flecha. Ya, pero sí, ya se fue de nuevo. Ya, ya, de nuevo haremos, ya. Voy a dibujar a mano alzada, van a disculpar el gráfico, no va a ser excelente. Ya, ya, como está aquí, como en el 3, empiezo desde aquí, desde donde sea, ¿no? Van a ver ustedes la señal C, ¿no? Digamos, 1, 2, ¿cómo sería esto? Ya, dos cuadritos aquí, dos cuadritos aquí, aquí y aquí. Luego, como baja esto, viene aquí, aquí, aquí y aquí. Ya, voy a hacer la gráfica. Ya, voy a procurar hacer una función. Ay, caramba. Senoidal. Ahí está. Sí, un poquito
tembloroso, no puedo. Es complicadito hacer con estos bolígrafos digitales. Ahí está, mejor, ¿no? Estoy simulando que es esta señal, ¿ya? Esta señal seno para objetos de laboratorio lo vamos a obtener del generador de funciones, ¿ya? En la vida real, esto se obtiene de circuitos, ¿ya? Unos circuitos para hacer pruebas, ¿no? Entonces, vamos a capturar voces de audio, de video, etcétera. Obviamente no son senoidales perfectas, pero tienen componentes de senoidales, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a obtener esa señal? Vamos a obtener con el generador de funciones. Si ustedes van a obtener una señal seno que esté así, paralela al eje X, o sea, que esté centradita, si quieren, respecto al eje X, 0, esto, aquí. Aquí lo voy a rayar el centro. Ya, este es el centro, ¿vea? Y vamos a rayar el otro, en el eje vertical también, el origen, el centro, ¿no ven? El centro del eje vertical, que está a 90 grados. Va a ser una línea gruesa, grande, para que me salga bien. Listo, ¿no ven? Este es el origen, el cruce de ambos, ¿ya? Entonces, a esta onda senoidal, ustedes van a ver en el osciloscopio de manera continua. Esto no empieza ahí, sino es que viene, ay caramba, negrito es desde aquí. Caramba. Así. Pueden hacer zoom en el eje X, zoom en el eje Y, cualquiera, ¿ya? Pero esta es la señal que van a ver ustedes. Ahora, de la señal senoidal, esta es la señal seno, como su nombre lo indica, ¿no ve? Esta es la función f de t, que sería voltaje pico por el seno de omega t. En la función seno, el voltaje pico es el voltaje desde el eje X hacia el extremo superior. ¿Ya? Entonces, el voltaje pico está definido como un voltaje desde aquí hasta aquí. ¿Estamos bien? Este es el voltaje pico. Aquí le vamos a poner BP igual voltaje pico. Este es el voltaje pico de la señal. El voltaje pico a pico, voltaje P, pico a pico se llama, es el voltaje que va de los dos extremos, el extremo inferior con el extremo superior, todo este tamaño, ¿no? El módulo, el tamaño, ese es el voltaje pico a pico. Desde aquí, una línea imaginaria horizontal trazan hasta la parte superior de la señal. La parte más alta de la señal con la parte más baja de la señal, esto es el voltaje pico a pico. ¿Estamos bien? Hola. Ahora, vamos a suponer que en el osciloscopio cada cuadrito vale 5 volt división. ¿Estamos bien? Bueno, vamos a hacer consultas, ¿no? Entonces, yo espero que me estén siguiendo tal como yo les estoy explicando. Ya, a ver, parte de las integrales, por favor. Ya, esto es lo que vamos a hacer. Personas. ¿Cómo está? Ayala ya preguntaste, Zato Alba Coaquira. Alba Coaquira, dice. Recién ingresó, creo, ¿no? Alba Coaquira Gabriel o ¿dónde estamos? No tengo tu nombre exacto. Hola, ¿me escucha? Alba Coaquira, por favor.
No le escucho. Hola. Vamos, participen. Alba Coaquira, la pregunta es la siguiente. ¿Cuánto es el voltaje pico de esta señal senoidal que he dibujado? ¿Quién me responde si no es Alba? Otro. Esta es la señal FDT. ¿Cuánto es el voltaje pico de esta señal? ¿Alguien que quiera responder? 10 voltios. Sí. ¿Quién es el que respondió? Lastimosamente no estoy con... Ahora sí. Hola. Sí, se agarra. Ah, Segasa, muy bien, gracias. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Van a disculpar, son muchas pantallitas que abro. Voltaje pico dice 10 voltios. ¿Por qué 10 voltios? Hemos definido que el voltaje pico es desde el llano del eje X hasta la punta, ¿no? Si cada cuadrito vale 5 voltios, 2 cuadros ocupan el BP, el voltaje pico. Entonces, 5 más 5, 10 voltios. ¿Cuánto es el voltaje pico a pico entonces? 20 voltios. Bien facilito, ¿no ve? Ahora, ¿cuál es el valor medio de esta señal? O el valor de C, que es sinónimo. ¿Cuál es el valor eficaz? ¿Y cuál es el valor RMS, que es lo mismo? Ustedes agarran, si la onda senoidal está en el origen, aquí, en Y0 sería esto, ¿no ve? Este es Y0. Si está paralela al eje X, así, simétrica al eje X, con simetría al eje X, dice, es el tercer caso, este caso. Dice, si la señal es voltaje pico seno de omega t, el voltaje medio es cero. Cero. Y el voltaje eficaz o RMS es voltaje pico dividido entre la raíz cuadrada de 2. ¿Cuánto sería el eficaz? Voltaje pico, ¿dónde está? 10 voltios, ¿no ve? 10 voltios dividido entre la raíz cuadrada de 2. ¿Cuánto es el voltaje RMS o voltaje eficaz? Calculadora, jóvenes. ¿10 entre raíz de 2? 7, Inge. ¿7? ¿Redondo? Sí, 7 redondo. 10 entre raíz cuadrada de 2. 7,07, ¿no? Muy bien. 7,07 voltios. Se dice voltios RMS, ¿no? Este sería RMS. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿qué se hace esto? Si ustedes tienen esta señal, por ejemplo, corresponde a la red eléctrica, ¿no? La señal de la red eléctrica de sus casas, ¿ya? Tiene un voltaje RMS de 220 voltios, ¿ya? Y la frecuencia 50 hercios. Esta es la señal de sus casas, RMS, ¿ya? En este caso yo he hecho con cuadritos para 10 voltios, pero este es otro ejemplo, ¿no? Este digamos que sea el ejemplo A y el ejemplo B va a ser de sus casas, ¿no? El voltaje RMS es de 220 voltios y la frecuencia es de 50 Hz. ¿Ya? Entonces, este lo bozo para no confundirles. Eso.
Enseguida voy a graficar 220 y frecuencia 50 Hz, ¿ya? Ahora, continuamos. ¿Por qué el voltaje medio promedio DC es 0? ¿Quién me puede responder? Lógica, aplicando lógica, no integral. A ver, por ejemplo, miren, a ver, hagamos un concurso donde las notas de ustedes pueden ser positivas y negativas. ¿Estamos bien? Positivos, los que hacen tarea. ¿No ve? Todo X para arriba, perdón, todos los del eje X para arriba, hasta Y0 para arriba son positivos. Y de los Y para abajo son negativos. Supongamos que la mitad de los estudiantes tienen notas positivas y la otra mitad tienen notas negativas, pero exactamente iguales. ¿Ya? Por ejemplo, si el estudiante A tiene 70 puntos, el estudiante C, digamos, tiene menos 70 puntos debido a que no ha presentado tareas y se le ha castigado. Si yo hago un promedio de las notas de todos los estudiantes de manera simétrica, el promedio va a ser 0. Entonces, el voltaje DC, el voltaje medio, el voltaje promedio también le llaman, ¿no? Voltaje promedio de la señal, como su nombre lo indica, promedia, pues. Voltaje pico menos voltaje pico, 0. Este punto se va a anular con este otro punto. Digamos, con rojo voy a hacer, este punto de aquí se va a anular con este otro punto de aquí. De igual manera, este de aquí se anula con este de aquí. Entonces, haciendo un promedio de la señal, se le sale 0. Quiere decir que una onda senoidal pura que está simétrica al eje X no tiene componentes de continuo. Totalmente es 0. La única componente en alterna es el valor eficaz que vale 7 voltios RMS. Ahora, ¿para qué nos complicamos? En el osciloscopio visualmente podemos ver voltaje pico porque tenemos vista y podemos ver los cuadritos y también el osciloscopio es programable. Automáticamente él te lo programa y te mide el voltaje, la frecuencia. Pero nosotros podemos ver físicamente eso, viendo en la pantalla del osciloscopio. ¿Ya? Los equipos, los multímetros, solo leen RMS. Caramba, no me quiere. Aquí lo pondré. Todos los multímetros, cuando mides en AC, ¿no ve? Hay selectores de multímetros AC, DC, ¿no ve? Cuando mides AC, te miden el voltaje RMS. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuánto sería, pues, el voltaje pico de tu señal de tu casa? De esta señal. ¿De qué se trata? Yo agarro mi multímetro en este momento. Si ustedes tienen a la mano, agarran su multímetro, coloquen en selector voltaje AC, 600 voltios. ¿Estamos de acuerdo? Midan el voltaje de la Z y les va a salir de 220 a 240. Ese voltaje del multímetro es RMS, valor cuadrático medio, eficaz. Ese es lo que lee el multímetro. Si ustedes quieren saber el voltaje pico de la señal domiciliaria, usan esta formulita. ¿Dónde está? Aquí. Dice voltaje eficaz es voltaje pico sobre raíz de 2, ¿no ve? De aquí, voltaje eficaz, si quieres, eficaz, dice voltaje pico sobre raíz cuadrada de 2. De aquí solamente despejan voltaje pico.
y les va a salir voltaje eficaz multiplicado esta vez por la raíz cuadrada de 2. ¿Cuánto es el voltaje pico en realidad de la señal de voltaje de sus casas? 220 RMS multiplicado por raíz cuadrada de 2. ¿Cuánto es? ¿Cuánto? 311.12 voltios. 311.12 voltios. La señal senoidal, esta señal de su casa, esta de aquí, tiene un voltaje pico de 311. ¿Ya? Pico a pico, entonces, ¿cuánto es pues? 622. O sea, todo este de aquí de sus casas es 622 voltios, ¿no? El voltaje viene casado con corriente, ¿no? Si ustedes le ponen baja resistencia, pues una corriente alta. Las redes eléctricas domiciliarias están diseñadas para entregarte 50 amperios hora, ¿verdad? A ese voltaje. Imagínense la cantidad de destrucción que puede hacer en tu cuerpo o en algún equipo. ¿Estamos de acuerdo? No solo son los 220 voltios, en otras palabras. En realidad son 611 de pico a pico que te está entregando la empresa, ¿no? Que luego lo vas a hacer mediante fasores. Esos valores tienes que aplicar para hacer la fórmula en fasores. No se usa obviamente el eficaz, pero tienes que saber que estos son los valores reales. Si pusieras en el osciloscopio la red eléctrica, te saldría 311 arriba, 311 abajo, 622, ¿no? Estarías al límite de la destrucción del osciloscopio. Hay que revisar su hoja de datos. Lo que veo del 1240 hasta 400 voltios nomás lee. Entonces, esto no va a poder leer porque esto mide 622 de extremo a extremo. No sé si tienen hasta aquí alguna pregunta. Ya, bueno, ya son las 10:20. Les voy a dar un espacio de media hora a las 11 de la mañana. Descansen, tomen sus debidos apuntes. A las 11 de la mañana volvemos a, ¿qué se llama? Volvemos a pasar, continuando estos 3 señales más, ¿ya? Esta y esta. Hay hartas ahí abajo. Vamos a hacer una más y les voy a ir explicando de qué se trata, ¿ya? Quiero saber si hasta aquí tienen bien aceptado, bien entendido todo esto de las señales, ¿no? Porque enseguida vamos a ver un simulador y vamos a revisar también, ¿no? No sé si me han entendido, jóvenes y señoritas. Si tienen alguna pregunta, tienen aquí unos 2 minutos para hacer su pregunta por el chat o hablen directamente, por favor, no sean tímidos. Hola. No creo que no haya preguntas, porque cuando ya les doy la prueba, ese rato ya surgen las preguntas, ¿no? 7, está bien. Me habían respondido 7,07, 20, 4, está bien. Gracias por responder. Está grabándose sus participaciones. Bien. Entonces, quedamos en esto. Creo que está grabando. A ver, no sé quién estará grabando. Voy a revisar. Ese es el problema. No tengo control, ¿no? Voy a detener la grabación un momento. Tintaya Chambilla Zoe, Ángel. A tu Google Drive te va a llegar la grabación de la clase, por favor. Ya me vas a compartir con permiso de edición. ¿Ya?